que son el primer día de Pesaj y el séptimo día de Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, el primer día de Sukkot y Shemini Atzeret. Esos son los 6 días que según la Torah se consideran Yom Tov. Nos falta Yom Kippur, pero Yom Kippur no está en la lista porque Yom Kippur se considera como Shabbat, como dice la Torah, Shabbat Shabbatón, y por eso las leyes de Yom Kippur a nivel de melajá, a nivel de trabajo, son como Shabbat y no como Yom Tov. Em, y la mitzvah es que hagamos de estos días días de Kedushá, de santidad, que se manifiestan principalmente en el hecho de no hacer en ellos melajá y en lugar de eso que estudiemos Torah y que nos alegremos, estemos con simja, como dice la Torah, besamachta bejageja, y te alegrarás en tu fiesta. Y le agradezcamos a Hashem por todo lo bueno que nos da. Entonces, los días de Yom Tov son días de elevación, días de alegría, días de Kedusha. Además de eso, el punto en común entre todos los Hagim es que cada día manifiesta una idea especial. Totomeret. Hay un común denominador, que todos son Hagim, que todos son Moadim, pero cada fiesta tiene su punto, por supuesto. Que en Pesaj es Zman Jeruteno, es el día de nuestra libertad, que salimos de Mitzrayim, que salimos de Egipto, y por eso tenemos las mitzvot especiales de comer matzah y del seder y de la prohibición de Hametz, eh, y que termina en el séptimo día con Kriyat Yam Suf, la partición del mar, donde ahí básicamente terminó nuestra contienda con los egipcios que fueron hundidos en él. En Shavuot, por supuesto, recibimos la Torá y esa es básicamente el cierre, el broche de oro de la salida de Egipto. Em, Después tenemos el primero de Tishrei, Rosh Hashanah, el día de la creación, o mejor dicho, el día de la creación de Adam Arishon, y ese día fue también nombrado como Hag, como Moed, de hacerlo un día de recuerdo, y lo manifestamos principalmente por medio del toque del shofar y de la teshuvah. Tenemos a Yom Kippur que cierra eh, los días desde Rosh Hashanah, que se consideran Aseret Yemei Teshuvah, días de arrepentimiento. Pero como ya dije, Yom Kippur es un día que tiene isurim más fuertes, que son como los de Shabbat, y por eso Yom Kippur no se considera un día de Moed, un día de Hag. A pesar de que, como vamos a ver ahora, depende también de Rosh Chodesh, de cuándo fue Rosh Chodesh, de cuándo fue el primer día del mes, que en el caso de Yom Kippur corresponde a Rosh Hashanah, a Tishrei, pero a nivel de día, Yom Kippur no es un Moed. Y después pasamos a Sukkot, que también es un día de fiesta, donde ahí tenemos las mitzvot especiales de mitzvot Azúcar, habitar en la Azúcar, los Arbat también, las 4 especies, que son en recuerdo de los Ananea Kabod, de las nubes que rodeaban a Bnei Israel y los cubrían de todos los peligros que había en el desierto. Y por eso nosotros construimos una Sukkah, o como la opinión que dice, que es en recuerdo de las Sukkot que construyeron y en las cuales vivían durante la estadía en el desierto. Y al final terminamos con Shemini Atzeret. Estas son los 6 días de Moadim de la Torá que se consideran Hag. Em, es interesante de que las 3 festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot, están conectadas también con
las épocas con las estaciones del año. Y por eso Pesach también se llama Hag Aviv, la fiesta de la primavera. Shavuot se considera Hag Katzir, la fiesta de la recolección del trigo, de la cosecha. Y Sukkot se llama Hag Asif, también de la recolección, pero ya de todos los frutos que se fueron acumulando durante toda la época veraniega. Entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Es cierto que las fiestas las festejamos en todo el mundo, también fuera de Eretz Israel, pero el hecho que la Torá conecta a estas festividades con las estaciones del año en Eretz Israel, eso nos enseña y nos da la pauta clara de que las festividades, por esencia, le corresponden a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y por eso cada festividad está conectada, no de casualidad, con una estación del año. Y así como cada fiesta manifiesta una estación en la historia de Am Israel a nivel espiritual, esa fiesta también está conectada con la estación a nivel de la naturaleza, ¿sí? Del ciclo del año. La fiesta de Pesach es la libertad, es el comienzo de una nueva etapa. ¿Y qué es la primavera? La primavera también, ahí todo comienza a crecer, a florecer. Esa es la conexión que hay de una manera general entre Pesach y el mes de la primavera o el comienzo de la primavera. Shavuot también se denomina, como dijimos, Hag HaKatzir, la fiesta de la recolección de la siega, donde ahí terminamos de recolectar los jitim, el trigo, que de ellos se manufactura el principal alimento del hombre, que es el pan. Y Hag Sukkot es Hag Asif, de la recolección, donde ahí terminamos de recolectar e introducimos en la casa todas las cosechas y los frutos que crecen en el campo. Eh, Sin ninguna duda de que estas tres épocas del año y estas tres festividades son épocas de alegría. Cuando la persona ve que empieza a florecer el árbol, cuando la persona recolecta en el campo el trigo y cuando la persona recolecta y introduce en su casa todos los frutos que crecieron durante la época del verano, entonces eso le da a la persona una gran alegría. Entonces, de alguna forma, el proceso natural de este mundo en sus estaciones que se van desarrollando en Eretz Israel es es una manifestación y una revelación también de un proceso interno que se va sucediendo en los mundos superiores. O sea, de que básicamente, ¿por qué las fiestas realmente están vinculadas de una manera esencial con las épocas del año, con las estaciones? Porque realmente lo que se da a nivel de las estaciones en Eretz Israel es también un proceso que está relacionado de manera intrínseca y esencial con el proceso histórico y el proceso espiritual de lo que le sucede al pueblo de Israel. No va a tirar el café aquí. No. Señor Raciel, Si, lléveselo porque no tire el café. si Am Israel sale a la libertad en Pesach, Yetziat Mitzrayim, entonces eso manifiesta renovación. Y eso es lo que sucede cuando empieza la primavera. La primavera es un momento de renovación, de florecimiento. Eso es uno. Cuando llega Hag HaShavuot, es el momento de que básicamente maduramos para poder recibir la Torah y las mitzvot. Y por eso, eso también es la maduración del trigo, ¿sí? De el principal alimento del hombre,
para poder vivir y para poder tener sustento. Entonces, así como el principal alimento del hombre madura o ya maduró en esta época, ¿sí? 7 semanas después de que salimos de Egipto, de la primavera, de la misma forma, Am Israel ya maduró para poder básicamente empezar a actuar como pueblo que tiene una doctrina, que tiene eh, una Torá y mitzvot para poder conectarse con Hashem. Y luego llega Hag Sukkot, que es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque ahí ya recolectamos básicamente todo lo que crece en el campo, los frutos del árbol, etcétera, y los introducimos en la casa, que es de alguna manera finalizar todo el esfuerzo que hicimos durante el año. Y esa es la gran brajá, la gran bendición material que tiene el agricultor y que tiene el pueblo en esta época. ¿Ok? Y ahí es donde manifestamos nuestra gran alegría y agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que festejamos también en Sukkot. Y por eso Sukkot Bemet es la fiesta especial donde se manifiesta más que en Pesach y más que en Shavuot el concepto de la Simcha. Besamachta bechageja, te alegrarás en tu fiesta, que está escrito justamente en la fiesta de Sukkot. Entonces, vemos aquí cómo en Eretz Israel hay una relación eh, esencial entre lo que sucede en el mundo del exterior, en el mundo de las épocas y de las estaciones del año, con lo que se va sucediendo también en la parte interior y en la parte histórica de nuestro pueblo. Muy bien. Pedimos por favor que los que tienen el micrófono abierto que lo cierren. Toda. Muy bien. Amén. Hay algo más, hay algo más interesante que tiene que ver con las fiestas. Jajamim en el Masejet Rosh Hashanah nos dijeron de que todas las fiestas también son días de juicio. O sea, en cada fiesta Hashem nos juzga por otra cosa. Por ejemplo, dijeron Jajamim, en 4 épocas del año el mundo es juzgado. En Pesach Hashem nos juzga por la tevuá, por la cosecha que va a crecer hasta Hag Shavuot. En Shavuot, Akadosh Baruj Hu nos juzga por los frutos que van a crecer y que van a estar en el campo durante el verano y que vamos a aprovechar de ellos y los vamos a introducir en nuestras casas hasta la fiesta de Sukkot. Y en Haga Sukkot nos juzgan por las aguas. ¿Por qué por las aguas? Porque después de Sukkot empieza la época del invierno. Entonces Hashem nos juzga por ello. Y después en Rosh Hashanah, Hashem nos juzga en forma general por todos nuestros actos y por todo lo que sucedió durante el año, y no solamente a nosotros, sino que, como dice la Mishnah, que todo el mundo es juzgado en Rosh Hashanah. Entonces vemos aquí de que, por un lado, las fiestas tienen que ver con un proceso que está conectado con las estaciones y que por otro lado está conectado con el interior de Am Israel y su proceso de crecimiento, de rejuvenecer y de conectarse con la Torah y las mitzvot y de alegrarse. Y por otro lado también está conectado con un proceso de juicio, de justicia que nos enseña la Torah. Muy bien. Tov. Ahora pasamos al tema de entender lo que la diferencia que tenemos entre Shabbat y Hagim. Nosotros tenemos días de Kedushá, ¿sí? Zahor y Tima Shabbat de Cachor, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Akadosh Baruj Hu bendijo al Shabbat y lo santificó. Entonces, Shabbat es un día Kadosh. También las fiestas se denominan Mikrae Kodesh, días de Kedusha. Pero hay diferencia entre Shabbat y Yom Tov.
¿Cuál es la diferencia? Dicen nuestros Jajamim de que Shabbat es kvia bekaima, es fija y desde el principio de la creación, su Kedushá es absoluta, que fue dada por Akadosh Baruj Hu. 6 días trabajarás y el día séptimo descansarás, porque Hashem bendijo a este día y porque Hashem santificó a este día. Entonces, la Kedushá del Shabbat no depende de nosotros. Nosotros, con respecto al Shabbat, es como si entramos en una Kedushá que ya está dada, que ya es un hecho consumado. Y nosotros, de acuerdo a eso, tenemos que actuar y tenemos que hacer todo lo que tenemos como mitzvah de Shabbat, de hacer kiddush y de hacer todas las mitzvot y todas las seudot y las comidas, etcétera, y de cuidarnos de no hacer las 39 melajot y todo lo que nuestros jajamim agregaron como cercos para este día tan importante. Eso es Shabbat. Entonces, en Shabbat, básicamente, la esencia de la Kedushá de Shabbat es absolutamente divina, que viene del Shamaim, de Hashem. Por otro lado, la Kedushá de las fiestas también depende de Am Israel. Por supuesto que la Kedushá del Hag es una Kedushá que Hashem la nombró y que Hashem la dio, pero en el tema de Yom Tov ya Am Israel es partícipe activo de esa Kedusha, de esa santidad. ¿Por qué? Porque por un lado, la idea especial que tiene cada fiesta se revela al mundo por medio de Am Israel. En Pesach, Hashem nos sacó de Mitzrayim, a Am Israel. En Shavuot, Akadosh Baruj Hu le dio la Torá a Am Israel. En Sukkot recordamos la supervisión de Hashem que nos cuidó durante nuestra día en el desierto con las nubes y con, sí, con los Ananea Kabot. ¿Y a quién cuidó? ¿A quién supervisó Hashem? Al pueblo de Israel. Y en Rosh Hashanah nos paramos como los Shlichei Tzibur, como los emisarios de todas las naciones para coronar a Hashem como a Dios, como Rey del mundo. Entonces vemos que primeramente los Hagim, los Moadim, están intrínsecamente conectados con el pueblo de Israel. Eso es a nivel del concepto, sí, filosófico de lo que representan las fiestas, espiritual. Pero por otro lado, también en la parte práctica, ¿quién fija cuándo cae una fiesta? Am Israel. Shabbat cae cada 7 días desde la creación, el séptimo día es Shabbat. Pero las fiestas dependen de lo que leímos en este Shabbat, Parshat HaChodesh. ¿Qué es Parshat HaChodesh? En Parshat HaChodesh leímos la mitzvah de Rosh Chodesh, de santificar el mes. Entonces, el Beit Adin, la corte que está en Jerusalén, ¿sí? Depende del ciclo lunar, que cada mes se va renovando una vez cada aproximadamente 30 días, y en ese momento el Beit Adin, la corte de Am Israel, solamente ella tiene derecho de santificar el mes, como leímos en el maftir de este Shabbat, a Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Este mes es para ustedes la cabeza de los meses. ¿Qué es para ustedes? Dijeron Jajamim, que este testimonio fue entregado para ustedes. O sea, esta mitzvah depende de Am Israel, porque el Beit Din, porque la corte son los representantes de nuestro pueblo. 300 años después de la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash, cuando los sabios de Israel vieron de que por el hecho de que Am Israel fue echado de su tierra, y empieza un galut muy fuerte, muy duro, de mucho tiempo. Entonces,
los Jajamim ya no pudieron seguir cumpliendo con esta mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificar el mes. Y por eso crearon principalmente Hillel Asheni, no el primer Hillel que tenemos en la historia de nuestros Tanaim, de nuestros sabios. Y él básicamente organizó lo que es el calendario que tenemos hasta nuestros días. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hicieron? Calcularon todos los meses y los años que van a ser bisiestos y los santificaron hasta que venga el Mashiach, hasta el final de las generaciones. Pero a pesar de eso, la santificación de los meses depende, como lo dice el Rambam en el Sefer HaMitzvot, depende de que Yehudim sigan viviendo en Eretz Israel, porque por medio de ellos se calculan los meses de acuerdo a el cálculo fijo y los meses se santifican. Dice el Rambam, pero si Hazbe Shalom, Dios no quiera, no va a haber Yehudim que viven en Eretz Israel, entonces la fijación de los meses que fijó el Beit Adin, la corte de Hillel, y que en base a eso se hizo el calendario que nosotros hoy en día tenemos, básicamente no va a funcionar. Y se van a anular los meses, la santificación de los meses, Rosh Chodesh, y de las fiestas. Pero Hashem prometió de que nunca va a dejar de haber Yehudim que viven en Eretz Israel. Y esa promesa se cumplió, por supuesto, hasta nuestros días. Entonces, ¿qué vemos aquí, señores? Vemos aquí de que al fin y al cabo la Kedushá de los Hagim, de los Moadim, depende de Am Israel. También depende a nivel histórico, porque las fiestas tienen que ver con hechos históricos que le sucedieron a Am Israel. Eso es por un lado, pero también por el hecho de cómo se fija la fiesta. La fiesta se fija porque hay alguien que declara que es Rosh Chodesh, que santifica el primer día del mes. El momento que yo santifico el primer día del mes, o sea, yo, Am Israel, o sea, el Beit Adin que representa a Am Israel, de esa forma, ahora yo sé cuándo va a caer la fiesta. Porque si yo fijé que hoy es Rosh Chodesh de un cierto mes, entonces, si en ese mes tiene que caer una fiesta el 15 del mes, o el 6 del mes, o el 10 del mes, entonces, eso depende de Rosh Chodesh. Entonces, básicamente las fiestas están totalmente basadas en lo que haga el pueblo de Israel. Y esa es la gran diferencia que tenemos entre Moadim y Shabbat. Shabbat, nosotros ahí no tenemos lo que opinar. Shabbat lo recibimos paquete completo y hay que cumplirlo. Pero Yom Tov, nosotros hacemos el Yom Tov. El Yom Tov, Najón, está escrito en la Torah y Hashem nos dice que hagamos el Yom Tov. Pero ¿de quién depende de cuándo va a ser Yom Tov y cuándo va a ser su fecha, De su día nosotros. que va a caer? Eso depende de Am Israel. Y por eso, esto también se ve en las brajot de la tefilá de Shabbat y de Yom Tov. Cuando nosotros decimos una brajá en la tefilá de Shabbat y hablamos de la Kedushá del Yom, decimos Elokeinu ve'Elokei Avoteinu u'Retzeh v'Mnuchateinu y terminamos la brajá con el sello Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat. Bendito eres Hashem que santifica el Shabbat. ¿Por qué? Porque el único que santificó el Shabbat desde el primer Shabbat de la historia hasta nuestros días y hacia adelante es Akadosh Baruj Hu. Nosotros no tenemos nada que ver con la santificación de cada séptimo día de la semana. Nosotros solo tenemos que cuidar de respetar la Kedushá del día, pero la Kedushá en esencia fue fijada por Akadosh Baruj Hu. A diferencia de la Kedushá del Shabbat, que como dijimos es absoluta, entregada por Hashem, cuando llega Yom Tov, ahí las cosas cambian. En Yom Tov, el Nusach, el texto de la Brajá es Baruch atah Hashem, Mekadesh Israel be'azemanim. Bendito eres Hashem,
que santificas a Israel y a los tiempos. Si la barajá tendría el mismo sello como lo tiene en Shabbat, tendría que decir, Baruch ata Hashem mekadesh hazmanim. Bendito eres Hashem, que santifica los tiempos. Pero no, en la barajá decimos, Baruch ata Hashem mekadesh Israel, que santifica a Israel y a los tiempos. Que en nuestras palabras sería que santifica a Israel, que Israel santifica los tiempos. Entonces, básicamente es Baruch ata Hashem, bendito eres Hashem, Mekadesh Israel, que santifica a Israel, que lo eligió como su pueblo, que lo eligió como su nación y que les dio el poder por medio del Beit Din, de la corte, de santificar Hazemanim, los tiempos. Entonces, aquí ya hay una mancuerna, hay una sociedad. Nosotros juntos con Hashem santificamos las fiestas. Shabbat Mm. es absolutamente santificada por Akadosh Baruj Hu. Mientras que los Moadim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah Depende de son nosotros. santificadas, perdón, por Am Israel. Entonces, lo que resulta de aquí es que por cuanto que la Kedushá de los Hagim depende de Israel, eso significa que en el Hag, en cada Hag, se manifiesta una dimensión de la Kedushá de Israel. Cada fiesta básicamente viene a manifestar algo del sistema complejo de lo que es la Kedushá de la nación que Akadosh Baruj Hu eligió. Mientras que en Pesach se manifiesta la dimensión de la libertad absoluta de la esencia del pueblo judío. Y en Shavuot se manifiesta la esencia de la conexión con la Torá, con la Jochma Elokit, con la sabiduría divina y sus mitzvot. Y en Sukkot, la Ashgacha Elokit, la supervisión hacia este pueblo que Hashem mantuvo durante 40 años y los cubrió con las nubes. Entonces vemos de que por ese motivo es de que somos nosotros socios en la santificación de estos días, porque en ellos se manifiesta básicamente también una de los componentes de la Kedushá de Am Israel. Y es interesante, y esta es una acotación del Rav Tzvi Kook, hijo del Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, ambos de bendita y sagrada memoria, y ellos dicen algo muy interesante. Él dice algo muy interesante. Él dice, mejor, cuando nosotros decimos en la tefilá, Baruch ata Hashem mekadesh Israel beazmanim, que santifica a Israel y a los tiempos, que ellos santifican los tiempos, entonces ahí, bueno, se entiende que eso incluye las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Pero hay Yom Kippur. O sea, Yom Kippur es un día de una especie de dualidad. ¿Por qué? Porque por un lado la Torah denomina a Yom Kippur Shabbat, Shabbat Shabbatón. Y por eso en Yom Kippur está prohibido hacer melajot como en Shabbat, no como en Yom Tov. En Yom Tov vamos a ver que hay melajot que están permitidas. Cocinar, todo lo que tiene que ver con preparación de comida, transportar fuego, cargar en la vía pública, todo eso está permitido en Yom Tov, que en Shabbat está absolutamente prohibido. ¿Qué pasa en Yom Kippur?
Yom Kippur, por un lado, es un día como Shabbat, y en Yom Kippur no se puede cocinar, y no se puede transportar en la vía pública, y no se puede transportar fuego. Exactamente como en Shabbat, todo lo que no se puede en Shabbat no se puede en Yom Kippur. Pero por otro lado, ¿quién santifica a Yom Kippur? Como un Yom Tov. Yom Kippur se santifica. Nosotros, Tov, ¿por qué? Porque cuando nosotros otra vez hacemos Kiddush Hodesh, santificamos el mes y fijamos qué día es Rosh Hodesh, de acuerdo a eso, ahora vamos a saber cuándo va a caer 10 días después del mes de Tishrei, el día de Yom Kippur. Entonces, Yom Kippur es sí. como una especie de día donde por un lado estamos hablando de un Shabbat, pero por otro lado estamos hablando de que Am Israel santifica este día como los Hagim, como los Moadim. Entonces, ¿de quién es este día? ¿Es de Hashem o es nuestro? ¿Es compartido? Betsy, ¿Cómo Betsy. es? Ya fe. Entonces dice el Rav Tzudá Kook algo fantástico. Él dice, Hashem nos quiso dar un Shabbat en el año donde nosotros también santificamos el día. Podamos O decidir. sea, o sea, Hashem nos dice, miren, ustedes en general tienen el poder de santificar los Moadim, las fiestas, ¿no? Pesach, Sukkot, Shavuot. Shabbat no, Shabbat es mío. Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat. El Shabbat es, ¿cómo se dice? Es mi perla. Y yo se las regalo a ustedes para que ustedes la cumplan y lo cuiden. Pero yo les voy a dar un Shabbat en el año donde ustedes también pueden santificar un día que tiene la categoría de Shabbat. ¿Cómo se llama ese día? Mm, Yom Kippur. Entonces, Kippur. En Yom Kippur Hashem nos eleva a la dimensión donde prácticamente podemos santificar no solamente un día que es como festivo, como Moed, sino que es un día que se denomina en la Torá Shabbat. Shabbat. Entonces, un día en el año somos casi Dios, somos casi aquellos que podemos santificar un día que es como Shabbat Kodesh, donde todo lo que no se puede hacer en Shabbat tampoco está permitido hacer en Yom Kippur. Top, esa es la grandeza de Mm. Am Israel que se manifiesta en el día de Yom Kippur. Top. Muy bien. Entonces, ese es el punto de la Kedushá, de Shabbat y de Yom Tov. Y de ahí parte la diferencia en las Melajot que vamos a poder hacer en Yom Tov que no podemos hacer en Shabbat. Eh, Otro tema más que vincula a Shabbat con las fiestas es el tema de las mitzvot que tenemos en el día y los castigos de la transgresión de esos días sagrados. Primeramente, cada una de estas 6 festividades o 6 días festivos que dijimos tienen una mitzvah taseh de lishvot mi melajá, de no hacer melajá. En estos días no se puede hacer melajá. Y por otro lado, también tenemos mitzvat lotase kol melajá, de no hacer melajá. Entonces, básicamente, en la Torah tenemos 12 mitzvot. ¿Sí? Acuérdense que son 6 días festivos. Primero y último día de Pesach, primero y último día de Sukkot, Shmini Atzeret, Shavuot y Rosh Hashanah. ¿Sí? Son 6 días festivos. A pesar de que las fiestas son más largas porque tenemos los días de Hol HaMoed, pero Hol HaMoed, los días intermedios, los dejamos para otro momento. Ahora estamos hablando de Yom Tov, ¿sí? Del Hag Mamash. Muy bien. Entonces tenemos 12 días, básicamente, donde tenemos, perdón, 6 días donde tenemos 12 mitzvot. Una hace y otra lota hace. Una harás y otra no harás de melajá. O sea, la Torah nos dice, en este día tienes mitzvah de descansar y en este día tienes prohibición de trabajar. Entonces, básicamente es una doble mitzvah, dos lados de la misma moneda. Una dicha de manera positiva y la otra de manera prohibitiva, que sería hace, velota hace. Muy bien.
Eh, y lo mismo, cuando llega Shabbat, en Shabbat tenemos dos mitzvot, una también, hace de lishbot mi melajá, de no hacer melajá, de descansar de melajá, y la segunda es lo ta'ase kol melajá. Muy bien, ya el lado en común que tenemos entre Shabbat y Yom Tov es la prohibición de melajá. En eso estamos iguales. Entonces, una persona que se cuida de no hacer melajá en Shabbat y en Yom Tov, está por un lado cumpliendo una mitzvah tasé de descansar y está cumpliendo la mitzvah lo tasé de no transgredir y de no hacer melajá. Muy bien. Pero hay diferencia en la halajá respecto a qué pasa o cuál es la categoría de la prohibición de hacer melajá en Shabbat que hacerla en Yom Tov. ¿Qué significa esto? Primeramente, que en Shabbat todas las melajot están prohibidas, 39 melajot. Entre paréntesis, ¿de dónde aprendimos las 39 melajot prohibidas en Shabbat? De lo que leímos este Shabbat en la Torah. Mishkan. Mishkan, Bediuk. ¿Qué Mishkan? De las melajot que se hacían para construir el Mishkan. Entonces había, según la tradición, aunque no aparecen directamente en la Torá, pero las recibimos en Torá oral. Hashem se las enseñó a Moshe, que para construir el Mishkan tenemos que hacer 39 melajot, 39 trabajos. Esos 39 melajot, la Torá dice, no las hagas en Shabbat. O sea, 6 días en la semana nosotros construimos el Mishkan, y esto es una pauta para lo que va a suceder cuando construyamos el tercer y último Bet HaMikdash, que vamos a trabajar 6 días completos para construir el Bet HaMikdash. Pero cuando llega Shabbat, todos se vuelven a sus casas a descansar y no trabajamos en la construcción del Bet HaMikdash. Esa es la mitzvah que tiene que ver con Shabbat. En Shabbat tenemos Lamet Tet Melachot, 39 melachot prohibidas. Pero en Yom Tov, no. Melachot que tienen que ver con lo que se llama Ochel Nefesh, con la preparación de comida, están permitidas de hacer en Yom Tov. Entonces, por supuesto que esto hay que estudiarlo bien, a fondo y analizarlo, ¿sí? Desde cuándo empieza la primera melajá de preparación de comida, porque yo podría decir, bueno, cuando yo siembro una semilla, estoy haciendo preparación de comida, porque si no voy a sembrar, no voy a tener semillas y no voy a tener trigo, entonces básicamente todos los trabajos del campo, ¿sí? Arar y sembrar y regar y cosechar y trillar y etcétera, etcétera, todas esas melajot son para al final llegar a ser comida. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar que esas cosas también están prohibidas en Yom Tov, pero por otro motivo. Pero en base, todo lo que yo tengo que hacer en mi casa para preparar comida, cocinar, transportar fuego, etcétera, todo eso, sí, la Torá lo permitió en Yom Tov, Hola. cosa que en Shabbat está totalmente prohibido, en Yom Tov está permitido. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que cuanto más kadosh, cuanto más santificado es el día, así tenemos más obligación de abstenernos de hacer melajá, porque la presencia de Hashem, podríamos decirlo de una forma, es más poderosa, más contundente. Shabbat es más kadosh que Yom Tov. Y por eso es un día donde las melajot están prohibidas de manera absoluta, mientras que Yom Tov, no. Yom Tov, su Kedushá,
está en un nivel un poco más bajo que el del Shabbat. Y por eso, en esos días, sí podemos hacer las melajot que tienen que ver con la preparación de comida y de alegría para Am Israel. De la misma forma, el castigo de la transgresión de una melajá en Shabbat y en Yom Tov es diferente. ¿Y por qué es importante saber cuál es el castigo? Porque otra vez, cuando en la Torá me dan un castigo y un castigo es más fuerte que el otro, eso significa que la transgresión es más grave. Si yo tengo una transgresión que tiene un cierto castigo y tengo otra transgresión que es más, eh, sí, más débil a nivel de gravedad, eso significa que la transgresión no está en el mismo nivel. Las dos cosas están prohibidas, las dos cosas no se pueden hacer, las dos cosas tenemos que cuidarnos de no hacerlas. Pero hay que saber diferenciar entre la kedushá de un día y la kedushá del otro. Y por eso, una persona que transgrede una melajá en Shabbat, la persona prendió fuego en Shabbat, la persona sembró en Shabbat, cosechó en Shabbat, entonces depende cómo hizo la melajá. Si la hizo bemeizit, o sea, intencionalmente, y hubo testigos en el momento de hacer la prohibición, testigo significa por lo menos dos testigos, y además de eso, esos testigos o otra persona le advirtieron, eso se llama en la halajá hatra'a. Hatra'a significa que se le advirtió a esa persona de no hacer esa prohibición, porque si la hace merece pena, merece castigo, y a pesar de eso lo hizo y hizo caso omiso a lo que le advirtieron. Según la Torá, esa persona merece pena de muerte, pena capital. Y la pena más grave de la Torá, que es sequilá, que es lapidación. En la Torá tenemos cuatro tipos de penas capitales y esta es la más grave. O sea, profanar Shabbat de manera a sabiendas, intencionalmente, con testigos y advertencia, es el castigo más grave de toda la Torá. Eso es cuando una persona transgrede el Shabbat. Si lo hizo intencionalmente, pero no hubo testigos, o hubo testigos, pero no se le advirtió a esa persona la gravedad de su acto, entonces merece caret, o sea, muerte prematura, que también es muy grave. Pero no está en el nivel del castigo de sequila. Y si la persona lo hizo sin saber, la persona transgredió una melajá en Shabbat. Y él no sabía que esa melajá está prohibida. O no se dio cuenta que era Shabbat. Pensó, se levantó a la mañana un poquito confundido y pensó que era domingo. Pensó que era viernes. Y fue y cocinó algo. Entonces, esa persona tiene que traer un korban hatat. Korban hatat. Entonces, esa es los niveles de el castigo de la persona por transgredir Shabbat. Muy bien. ¿Qué pasa en Yom Tov? En Yom Tov, una persona que hace una melajá en Yom Tov, entonces aquí el tema es diferente. La persona que hace melajá intencionalmente frente a testigos, entonces el castigo es azotes, malkot, 39 azotes que castiga la Torá por transgredir diferentes tipos de prohibiciones. Azotes, sí, no es agradable recibir azotes, pero por supuesto que no es pena de muerte. No es pena de muerte. Entonces vemos aquí de que la transgresión del Shabbat se considera mucho más grave a nivel de melajá que la transgresión en cualquiera de las fiestas. Pesach, Shavuot, Sukkot y Rosh Hashanah. Muy bien.
¿Y qué pasa si la persona lo hizo beshogeg, sin intención, sin saber? No sabía que esta melajá no se puede hacer en Yom Tov. No pasa nada, no tiene que traer ni siquiera un corbán. En Shabbat tiene que traer un sacrificio, corbán hatat. En Yom Tov no, no hace falta que traiga sacrificio. Esa es la primera diferencia que hay entre la jumra, entre la gravedad de la transgresión de Shabbat y de Yom Tov. La segunda es que una persona que hace varias melajot en Shabbat, ¿sí? Entonces, las hizo sin saber. Hizo 5 melajot en Shabbat, sembró, cosechó, escribió, prendió fuego y cocinó. Por cada melajá tiene que traer un corbán aparte. O sea, no es esto un paquete. Bueno, hiciste varias melajot, un corbán por todo. No, un corbán por cada melajá. 5 melajot, 5 corbanot. 10 melajot, 10 corbanot. Pero en Yom Tov, la persona que hace varias melajot, ¿sí? Entonces, el castigo que dijimos que se le da a esa persona, que son los azotes, es por todo lo que hizo o un malcot que está compuesto por los 39 azotes. Entonces, eso es una enseñanza que tenemos que saber de que transgredir Shabbat es más grave que transgredir Yom Tov. Los dos es Asur. Los dos está prohibido. Los dos los prohibió la Torá, pero Shabbat está por encima en ese aspecto de Yom Tov. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Cuando menciona los cuatro tipos de pena, mencionó la expiación, No, caret, no, no malcot. escucho, no se escucha bien. Por favor, en voz alta. A ver, ¿ahí me escucha? Ahí bien. Cuando mencionan los cuatro tipos de penas, penalización, mencionó lapidación, caret y malcot. Pero menciona No, no, cuatro no, tipos de no, pena. Ahí no. no me Cuando quedó hablé claro. de cuatro, no, Efraín, hablé de 4 penas capitales, 4 tipos de penas de muerte. Caret, caret no es pena de muerte. Caret es mitad bidei shamayim, es una muerte que viene del cielo y azotes son azotes. Cuando hablé de pena de muerte, en la Cuando Torah mencionó la tenemos expiación. 4 tipos de pena de muerte. Sequilá, que es lapidación. Sí, Srefá es quemar, pero no es quemar. quemar no es que, no es quemar en una hoguera, sino que se le metía a la persona como una especie de plomo candente dentro de su cuerpo y eso básicamente le quitaba la vida. Hereg, Sí. que es espada, y gene, que es ahorcamiento. Esas son las Ah, ok. 4 penas que tenemos en la Torah. Tov. Ok, gracias. Ahora, Eh, tengo una pequeña pregunta, Rab. dime, Buen día. ¿Qué pasa Shalom. con Yom Kippur? Con respecto a los Ya pecados fe, estos de muy la... bien, muy bien. Lucas se dio cuenta de algo que nadie se dio cuenta, que yo hablé de los Hagim y de Shabbat, pero no hablé de Yom Kippur. Hacía fe Sí. meot, la transgresión, entonces dijimos que por un lado, en Yom Kippur está prohibido hacer todas las melajot como en Shabbat, pero el castigo de Yom Kippur es un poco más leve que el de Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat es pena capital, lo más grave. En Yom Kippur lo más grave es karet. O sea, filo una persona que está por hacer una melajá y le dicen, señor, si usted hace esta melajá en Yom Kippur, usted está transgrediendo y merece castigo, etcétera. El castigo más fuerte es karet. En Shabbat puede llegar a ser pena de muerte. Y pena de muerte por medio del betín es más grave que karet, que es mitabi de shamayim, que es una muerte que viene del cielo. Entonces, muchas gracias por tu acotación. Oh, mejor ya. Sí, Yo tengo una Belu. pregunta. Decía que se conectaba las festividades con el tiempo, con a lo largo de las estaciones, y luego creí entender que se conectaba también con lo que se refleja en el Shammai.
¿Qué? ¿Y cómo, por qué era esto? ¿Cómo sucede eso? No, eso lo vemos por medio del proceso de Am Israel. O sea, Am Israel es un reflejo celestial divino, ¿sí? De la Ok, historia. Am ok, Israel sale de Mitzrayim, eso es florecimiento, como la primavera, que es florecimiento. Am Israel recibe la Torá en Shavuot, que es la madurez, o sea, ya llegamos a la madurez de poder sí, cumplir la Torá y de cumplir las mitzvot. sí, ¿Ceder? Y sí, después Sukkot también es básicamente el momento donde reunimos todo y lo introducimos en la casa, todo el sí, producto, y eso trae alegría a la familia. Entonces es la conjunción de, ok, básicamente, podríamos decir que es lo que sucede en la Sukkah, donde nos sentamos como dijeron Jajamim, de que la Sukkah es tzila de Memanuta, o sea, es la sombra divina. O sea, cuando entramos en la Sukkah es como si estamos en una especie de Bet Mikdash o de Mishkan junto con Akadosh Baruj Hu. ok. O sea, que el pueblo de Israel sea liberado y redimido y consiga la libertad, de algún modo se refleja en el cielo o sea, de que Hashem le da como a la creación y a todos los seres humanos Najón, esta capacidad Najón. ok, Sí. El Rav Harlap, el Rav Yaakov Moshe Harlap, uno de los principales alumnos del Rav Kook, dice de que en Pesach toda la existencia está en una dimensión de libertad. O sea, ah, el hombre en Pesach puede liberarse de sus yetzarim, de sus instintos. O sea, Pesach hay que aprovecharlo para liberarse. Shavuot hay que aprovecharlo para conectarse con la Torah, con las mitzvot, con la voluntad de Hashem. Sukkot es la época que hay que aprovechar para estar en alegría, para estar en energía positiva, de Kedushá, etc. Sí, mejor, mejor. Y toda, y toda, así, toda esa y, energía existe en el mundo. O sea, es una energía espiritual. Y que, como va, viene claro. del Shammai, viene del cielo. y, Lo y- que y el se resto refleja, lo que se refleja en la historia de Am Israel. Básicamente esa es la idea. a través de Am Israel también se refleja para la creación entera, para todos Nahon. También, sí. los A humanos. pesar de que principalmente es para Am Israel, sí, porque las fiestas las tiene que cumplir Am Israel, pero sin Sí, ninguna duda de que eso también tiene una influencia en el momento, como dice Rabbi Levi, en el momento que el corazón eh, refleja toda su potencia, entonces va a dar que eso influye en todo el organismo, en todo el cuerpo. sí, sí, total, total. Tov. Los Jajamim también nos enseñan y nos dicen en el Talmud Yerushalmi, si en Shabbat y en Yom Tov no trabajamos, entonces ¿qué hacemos? Entonces hay dos opciones, o que ocupes el tiempo en otra cosa o que te aburras. Esa podría ser la otra opción. ¿Mejor? Ya fue. Entonces, ¿verdad que Hashem no nos dijo, bueno, un día en la semana abúrrense, 6 días trabajen, desgástense, ¿ves? Y un día, ¿cómo se dice? No hagan nada. Estén todo el día en la cama y zeu. Con eso hicieron la mitzvah del descanso. Entonces, por supuesto que eso no es así. Y por eso dijeron Jajamim en el Yerushalmi, en Talmud Yerushalmi, en el Tratado Shabbat. Lo nitnu Shabbatot be'amim tovim. No fueron entregados Shabbatot y los días festivos, ela la asok baem divrei Torah, sino para ocuparse en ellos de el estudio de la Torah. Toda la semana tienes excusa. Ay, estoy muy cansado, estoy trabajando, no tengo tiempo, muchas cosas. Mejor, beseder. Excusa aceptada. Pero viene un día en la semana y ahora ¿en qué estás ocupado? Ahora estás libre, ahora estás descansando, no trabajas. En las fiestas tampoco. Entonces, ¿qué vas a hacer en las fiestas? Vas a hacer lo que
tendrías que hacer en la semana, pero no tienes tiempo para hacerlo, que es estudiar Torah. O sea, esto tiene tres fundamentos, tres ideas de por qué debe ser así. ¿Por qué tenemos que aprovechar y por qué Bemet Jajamín vemos de que, de que utilizaron estos días para dar shiurim, para dar clases de Torah, para enseñar, para reunir al pueblo y al público y conectarlo con el estudio de la Torah? El primero es porque, por supuesto, el estudio de la Torah, como decimos todos los días, Talmud Torah Keneged Kulam, el estudio de la Torah vale por todas las mitzvot. Y todo Yehudí tiene obligación de estudiar Torah. No hay una aristocracia dentro de Am Israel. Bueno, están los grandes filósofos y los sabios de Israel, que ellos estudien Torah, y todo el pueblo que sean analfabetos. No, eso no existe en el judaísmo. En el judaísmo todos tienen que estudiar Torah. No todos pueden ser el Gaón de Vilna y Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael y el Rambam. Estamos de acuerdo. No todos pueden ser grandes Talmidei Jajamim. Pero todo judío tiene que estudiar Torah. Y cuando suba al Shamaim después de 120, una de las preguntas que le van a hacer no es si eres Rabbi Akiva o Rabbi Shimon Bar Yochai o el Gaón de Vilna. Le van a preguntar, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? No te exijo que seas el Gaón, pero sí que hayas fijado tiempo para estudiar Torah. Y más en los días donde no se trabaja. En los días que se trabaja, bueno, hay menos tiempo, hay menos posibilidad, hay menos fuerza, hay menos energía. Pero en Shabbat, aprovecha, Hashem te dio esos días, Yom Tov, para que tengas libertad de poder estudiar Torah. Entonces, vemos aquí de que la importancia de esta mitzvah tiene que ver con Shabbatot y Yamim Tovim. ¿Qué? Y ese es el concepto del Yerushalmi. Yerushalmi dije, o sea, básicamente Hashem creó, ¿sí?, unas vacaciones, entre paréntesis, semanal y temporal de los Hagim. ¿Para qué? Para que nos podamos ocupar más del estudio de la Torah, para que podamos introducirnos más en el mundo intelectual de la Kedushá que emana de la Torah. Muy bien. ¿Y por qué? Porque Badai, la Torah es, como decimos, Kihem Hayainu, es nuestra vida, es nuestra enseñanza, es nuestra cultura, es nuestra energía espiritual, y por eso tenemos que dedicar nuestro tiempo, especialmente en los días que tenemos más libertad y tenemos más tiempo de estudiar nosotros, de estudiar con la familia, o de participar de shiurim, etcétera, etcétera. El segundo fundamento de la relación que hay entre estos días y el estudio de la Torah es de que Shabbat y Yamim Tovim son días Kedoshim, son días santificados, en los cuales el pueblo de Israel tiene que buscar la elevación de la Kedushá, de su santidad a nivel personal y a nivel nacional. O sea, mientras que durante toda la semana, Hashem nos dice, bueno, yo entiendo que estás imbuido en tu trabajo, estás con el dinero y estás con los negocios y estás con todo lo mundano. Entonces, elevarse en esos días es difícil, es difícil. Te voy a dar un día donde te voy a dar más facilidad para poder elevarte en tu Kedusha. Pero ¿cómo lo vas a lograr? No solamente lo vas a lograr porque el día en sí mismo es un día Kadosh, sino por el contenido que le tienes que dar a esos días. Y el contenido que le tienes que dar a esos días es estudiar Torah. El momento que tú le dediques más tiempo al estudio de la Torah en el Shabbat y en el Yom Tov, automáticamente eso te va a elevar a una dimensión de Kedushá que es muy diferente a lo que te sucede en la semana, donde tienes más dificultad y más conflicto de poder llegar a ese
nivel. Y por eso, ese es el segundo motivo importante de estudiar Torah en estos días. Entonces, el primero es por que tienes tiempo. El segundo es porque Hashem quiere que demostremos y que manifestemos nuestra Kedushá, no solamente al cumplir la festividad o el Shabbat, sino también al darle el contenido por medio del estudio de la Torá. Y por eso, Bemet, como ya les dije, los días de Shabbat y de Yom Tov eran días donde los Jajamim aprovechaban para dar sus drashot, para dar sus shiurim, sus enseñanzas en la halajá, en la Agadá, y había, como aparece en el Talmud, ¿sí? Un shiur especial que se daba en las tres festividades, y especialmente cuando llegan las festividades, que hay que estudiar muchas halajot que no son cotidianas y que hay que aprenderlas para poder festejar como corresponde Pesach y Shavuot y Sukkot. Y después el tercer fundamento es algo muy interesante. Nosotros en Shabbat y en Yom Tov queremos hacer o hacemos cosas para en Shabbat regocijarnos, como está escrito, Bekarat al Shabbat Onek. Shabbat es un día de regocijo. Y también para estar alegres en la fiesta. Besamachta bejageja. ¿Cómo logramos ese regocijo y esa fiesta y esa alegría? Asnajón, lo logramos estando con la familia y comiendo y tomando buena comida y tomando buena bebida, etc. Pero no solamente de esa forma, sino también por medio del estudio de la Torah. Como está escrito, Pikudei Hashem Yesharim, las leyes de Hashem que son rectas, Mesamchei Lev, alegran el corazón. Cuando una persona se siente a estudiar, se siente Shabbat a estudiar la Parsha o la Halajá o los Midrashim, y en Yom Tov se siente a estudiar los temas que tienen que ver con la fiesta, entonces eso le alegra, eso le permite identificarse más con el día, con la grandeza del día, con la santidad del día. Entonces, el estudio de la Torá nos permite también llegar a la meta de esos días, que es regocijarse en Shabbat y alegrarse en las fiestas. Y eso también lo logramos por medio del estudio de la Torah. Entonces, esos son básicamente las tres ideas que hacen de estos días, días donde parte central del mismo debe ser el estudio de la Torah. Uno, ¿por qué? Porque tenemos que aprovechar un día libre para conectarnos con la libertad de la Torah, con la grandeza de la Torah. Dos, para elevarnos en nuestra Kedushá en estos días Kedoshim, también por medio del estudio. Y tercero, para lograr la alegría y el regocijo que se manifiestan en estos días. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el estudio de la Torah. Y por eso, la persona tiene que, a pesar de que estamos ocupados de hacer más tefilá que en días normales, y también estamos sentados en las comidas más tiempo que en que en los días de semana, y también descansamos. Todo eso es cierto y es bueno, pero también hay que tener cuidado de guardar varias horas del día de Shabbatot y de Yamim Tovim para entregarlos para el estudio de la Torah. Está escrito en el Talmud de que hay opiniones, pero que al final la conclusión es de que en Shabbatot y Yamim Tovim tenemos que dar Chetzio Lachem ve Chetzio la Hashem. La mitad para nosotros y la mitad para Hashem. Entonces, descansar y comer y alegrarnos y todo eso, Najón, eso es para nosotros. Pero también tenemos que darle a Hashem de estos días. Entonces, ¿qué le damos a Hashem de estos días? Le
le damos a Hashem, la tefilá que hacemos y el estudio de la Torá, y por eso la persona tiene que cuidarse de brindar también varias horas de sus fiestas, de sus festividades y de los Shabbatot para el estudio de la Torá. Tov. Otra diferencia que tenemos entre Shabbat y Yom Tov es de que en Shabbat tenemos mitzvah de Shalosh Seudot, 3 Seudot, una en la noche, una en la mañana y otra Seudah Shelishit. En Yom Tov hay mitzvah solamente de hacer 2 Seudot, una en la noche y una en la mañana. ¿Okay? Y esa es una otra vez de las manifestaciones de la Kedushá de la fiesta. ¿Okay? ¿Y de qué manera nosotros santificamos a estos días? También por medio de la Seudah, donde hacemos Kiddush, donde ponemos un mantel especial y servimos y ponemos comida especial y bebida especial. Entonces, todo eso también es una manifestación y una revelación de la Kedushá de el Yom Tov. Y en eso, Yom Tov y Shabbat, de alguna manera, eh, están paralelos. Y así escribe el Rambam, que así como hay mitzvah de honorificar al Shabbat y de regocijarse en ella, así también todos los Yamim Tovim, tenemos esa mitzvah de darle honor al Yom Tov y de regocijarnos y alegrarnos en ellos. ¿Qué? Pero, otra vez, por el nivel de la Kedushá de Shabbat, entonces en Shabbat tenemos una seudá adicional, que es la seudá Shelishit, pero en Yom Tov no. En Yom Tov no tenemos que hacer seudá Shelishit, o sea, no es de que está prohibido hacer seudá Shelishit, pero no es necesario y no es mitzvah, aunque de algunos poskim se podría entender de que quizás también hay mitzvah de hacer una tercer seudá en Yom Tov, pero la halajá no es así, y por lo tanto en Yom Tov nosotros hacemos solamente 2 seudot importantes. Cuando hablamos de seudá, es seudá con pan, ¿sí? Mitzvah de comer pan en la seudot y de disfrutar y por supuesto de aumentar en todo lo que uno puede en las cosas buenas que uno introduce en la mesa. Em, cuando hablamos de de Shabbat, entonces la Torah no utiliza el término de alegría en Shabbat, sino de Oneg Shabbat, que es regocijo. Regocijo. Oneg. Sí, en Shabbat no hablamos de Simchat Shabbat, de Oneg Shabbat. En Shabbat, en Yom Tov hablamos de Simcha, Besamachta Bechagecha. Entonces, sí, aparentemente es algo muy similar, pero no es lo mismo. El hecho de que tienen 2 palabras y que son 2 conceptos significa de que en Yom Tov hay algo más fuerte en este punto, ¿sí? En otros puntos ya vimos de que Shabbat es más que Yom Tov. En el tema de las melajot, y en el tema de las seudot, y en el tema de, de, mm, de los castigos, etcétera. ¿Sí? Y que Shabbat es absolutamente divino, mientras que Yom Tov también es parte de nosotros. Pero en este tema, justamente, Yom Tov de alguna manera está por encima de Shabbat. ¿Por qué? Porque mientras que en Shabbat tenemos que estar en una dimensión de satisfacción o regocijo, pero que no llega al nivel de alegría, simja. Simja es en Yom Tov. Ya, ¿cómo esto se manifiesta en la práctica? ¿Y qué diferencia hay? Ahí, aquí hago seudá, aquí como buena comida y aquí como buena comida y aquí tomo un buen vino y aquí tomo un buen vino. Entonces, ¿en dónde está la diferencia entre Shabbat y Yom Tov? Entonces, em, la mitzvah de Simcha, primeramente, es de que
En Shabbat, la persona tiene que regocijarse con la Seudá, pero en Yom Tov tiene que llegar a Simcha, alegría, y por eso dijeron Jajamim, en Simcha ela bebasar beyain. O sea, en Yom Tov hay una mitzvah especial de comer carne y tomar vino. En Shabbat no está en ese mismo nivel de obligatoriedad. O sea, van de que hacemos kiddush con vino, pero en Yom Tov hay una mitzvah de alegría. Y como dijo David Amelech, Beyain esamach levav enosh, el vino alegra el corazón del hombre. Entonces hay una mitzvah especial de comer productos que traen alegría. En Yom Tov hay que comer bien, en Shabbat, perdón, hay que comer bien, algo que te gusta comer, pero en Yom Tov hay que poner algo más especial, ¿sí? Que me provoque alegría. Y Jajamim dijeron que en general lo que le provoca más alegría al hombre a nivel de alimento es, en lugar de comer ulay, como una persona come en general, no sé, carne de ave, pero Yom Tov Dafka come carne de animal, o sea, carne sí, que es algo que es más sabroso, más fuerte, más importante, y también el vino. Aznajón de que en Shabbat hay que hacer kiddush, pero no hay mitzvah de tomar vino por tomar vino para estar alegre. Hay que hacer kiddush, porque es mitzvah de Zahor et Yom HaShabbat Lekadshot, de recordar el día de Shabbat para santificarlo. Pero la mitzvah de alegrarse con vino es mitzvah de Yom Tov y no mitzvah de Shabbat. Muy bien. Ya, también en el tema de la vestimenta, Jajamim dijeron de que en Yom Tov la vestimenta tiene que ser un poquito más especial que la de Shabbat. Ajón, también en Shabbat nos vestimos bien y nos vestimos con buena ropa para darle cabot al día. Pero dijeron Jajamim, no sé, si tú tienes dos camisas o dos trajes o dos pantalones, entonces el mejorcito déjalo para Yom Tov. Y el otro te lo pones en Shabbat. También en Shabbat te pones algo que es honorable, pero en Yom Tov te pones algo mejor todavía, algo que te da más alegría. Hay cuatro partes en la mitzvah de Simcha de Yom Tov. La primera es hacer algo especial que te trae una alegría adicional en la fiesta. Allá, cuando hablamos de esto, por supuesto que hay diferencia entre la alegría que va a tener un hombre o que va a tener una mujer o que van a tener los niños. ¿Sí? Si tú quieres alegrar a un hombre, buena carne con buen vino. Ahí ya te lo compraste. El Señor está feliz, está alegre con su buena carne, con su roast beef, con su bife, con su asadito y con su buen vino. ¿Sí? Buen vino tinto, blanco, a cada uno el que le gusta. A las mujeres comprarlas con vino y con carne es menos, ¿sí? También les gusta, no es de que no les gusta comer, pero a la mujer les llama más la atención una nueva ropa, sí, una joyita, algo así. Todas esas cosas son las que a las mujeres les llama más la atención y por eso hay que alegrar a la persona con lo que ella se alegra. ¿Sí? A veces en eso las personas fallan. ¿Por qué? Porque le compran un regalo a alguien de algo que les gusta a ellos, no, sí, al que compra. Pero el regalo debe ser de acuerdo al receptor, no al que da el regalo. Todo, muy bien, entonces eso es con la mujer. ¿Y qué hacemos con los niños? ¿Verdad? A los niños, ¿qué les vas a dar? ¿Un buen vino? ¿Qué les importa el vino a los niños? A los niños quieren dulces, quieren cosas sabrosas, quieren cosas que a ellos les llaman la atención. Entonces, a cada uno hay que alegrarlo a su nivel y a su dimensión. Ese es el punto uno de la Simcha en Yom Tov. Saber manejar la Simcha de acuerdo a cada persona. Dos, las fiestas, como Shabbat, se llaman Mikrae Kodesh, o sea, días que fueron denominados Kedoshim. Y por eso los tenemos que santificar, como dijimos, con buenas comidas, buenas vestimentas. Y por eso, en estos días, tenemos que ser más meticulosos en nuestras compras para poder festejar
como corresponde la fiesta. ¿Ok? Y dentro de eso también está la mitzvah de estudiar Torah, que como dijimos nos trae también simja. 3. Toda cosa que nos trae alegría, como por ejemplo cantar, eh, ulay pasear, ulay bailar. Entonces, todo eso de alguna forma también es mitzvah que aumenta nuestra simja en la fiesta. Eh, y el último punto de la simja en las fiestas es no hacer cosas que me provoquen tristeza. Y por eso en las fiestas, por ejemplo, está prohibido practicar las leyes de Aveilut, de luto. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado de no practicar cosas que tienen que ver con luto, de no hablar cosas tristes que provocan congoja, que provocan disgusto. Por supuesto, no discusiones y no enojos, sí, eso por supuesto que es algo eh, muy grave en las fiestas y por eso tampoco no se ayuna en Shabbatot y Yamim Tovim y no se dicen cosas en honor de muertos, todo eso para no, de alguna manera, minimizar o disminuir nuestra sensación de simja. Por ese motivo también es interesante que no se realizan matrimonios en Yom Tov. O sea, ¿qué significa no se realizan matrimonios? No de que una persona se casó en la víspera de la fiesta o 2 días en la fiesta y está dentro de los 7 días de la fiesta en Yom Tov. No. Realizar matrimonio en Yom Tov está prohibido. ¿Por qué? Porque dijeron Jajamim, besamachta bejageja velo beishteja. O sea, tienes que alegrarte en la alegría del día de la fiesta y no en la alegría matrimonial. O sea, eso no significa que nosotros ahora vamos a disfrutar juntos la fiesta con la esposa, pero no Puede realizar un bajar el interés. matrimonio. ¿Ah? Es que puede bajar como el interés del Jado por ocuparse más de Sí, la fiesta, mejor, mejor. del casamiento. Si yo voy a poner más énfasis en la señora, entonces va a bajar un poco sí, la dedicación de mi alegría en la fiesta. Y por eso dijeron Jajamim, en Yom Tov no realizamos matrimonios. Em, Tov. Allá. Y otra cosa muy importante que dicen Jajamim es de que en Yom Tov no solamente tienes que tú alegrarte, sino que tienes que alegrar a los que generalmente no viven alegres. ¿Estamos? Em, Dijeron Jajamim que en estos días es mitzvah que la persona participe de su alegría, no solamente a su familia, por supuesto, a su esposa, a sus hijos, sino también que participe de la alegría con personas que en la vida no todo les brilla, como por ejemplo gente pobre, gente que vive sola, gente que tiene dificultades, todo ese tipo de personas que están en situaciones difíciles. Y así dijeron, dice la Torá, Besamachta bejageja, y te alegrarás en tu fiesta, ata, tú, ubinja, y tu hijo, ubiteja, y tu hija, veabdeja, y tu esclavo, baamateja, y tu esclava, vehalevi, y al leví, y al ger, y al converso, veayatom, al, em, ay, ¿cómo se llama? Yatom,
al huérfano, de almaná, y a la viuda que hay en tus portones. Entonces vemos aquí de que la mitzvah de Simchat HaChag, de la fiesta de la fiesta, debe abarcar también a esas personas. Y así escribió el Rambam en Ilhot Yom Tov. Cuando la persona come y toma, tiene obligación de darle de comer al converso y al huérfano y a la viuda y a los demás pobres que necesitan. Pero la persona que cierra sus puertas y solamente él come y toma con su familia, con sus hijos y su esposa, y no le da de comer y de tomar a aquellos pobres y a aquellas personas que están en la amargura. Entonces dice el Rambam, eso no se considera simchat mitzvah, alegría de mitzvah, sino se considera alegría de su estómago. O sea, tú estás feliz y los demás no, o otras personas no. Entonces, ¿qué alegría es esa cuando parte del pueblo está alegre y parte del pueblo está triste? Y sobre ellos, por eso dice el Rambam, de que esta alegría es una alegría vergonzosa, porque la alegría debe abarcar a todo el pueblo de Israel, a todas las personas. Entonces, vemos aquí que en esta mitzvah hay dos partes. La primera, alegrarte con tu familia. Eso es muy lógico, eso es lo que tú tienes que hacer, saber alegrar a tu esposa, a tus hijos, a todos tus familiares, como corresponde, y a cada uno, como dijimos, de acuerdo a lo que le provoca alegría. Y, y la alegría tiene que ser una alegría pura, ¿sí? Aquí quiero aclarar este punto que es muy importante. Nosotros vivimos hoy en una cultura moderna donde a veces la alegría se mezcla con como diríamos, con el libertinaje. Hay gente que dice, yo voy a ir a la discoteca, yo voy a ir a tomar unos tragos con mis amigos, y eso es, entre comillas, alegría. Eso no es alegría, eso es libertinaje que al final trae amargura y tristeza y vacío. Y nos reunimos para alegrarnos y no para discutir y para pelearnos y para enfrentarnos, sino que nuestra reunión tiene que ser una reunión de elevación, de regocijo, de alegría, conectado con Kedushá, con santidad. Entonces eso es muy importante saber de que, ¿sí?, lo que hoy en día muchas veces se denomina felicidad o alegría, en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y por eso hay que tener mucho cuidado en ese punto. ¿Ok? En la fiesta tiene que haber un buen ambiente. Y el buen ambiente implica todo. También buena comida, y también buena bebida, y también un buen ambiente entre las personas. Y que haya divrei Torah, y que haya cánticos, y que, van también platicar y hablar, pero tener cuidado de no llegar a cosas que impidan de que esta sea una alegría completa y absoluta. Pero hay una segunda parte en la alegría, alegrar. No solamente tú tienes que vivir alegre y alegrarte en la fiesta, sino saber alegrar a aquellos que lamentablemente la vida no siempre les brilla y necesitan de nuestro apoyo. Y por eso, por ejemplo, en las fiestas, en Haga Pesach, el Ramá trae en la primera alajá prácticamente, de que se acostumbra a recoger, a reunir lo que se llama ma'ot chitim, o sea, monedas tzedakah para el trigo, o sea, que básicamente es para la harina de la matzá.
Que en otras palabras es juntar dinero para ayudar a los pobres. Entonces, no siempre ayudar a un pobre significa que tú lo invites a tu casa a comer, sino que puede ser de que tú lo ayudes a comprar los víveres o las cosas que necesita para poder él festejar con su familia en su casa. Entonces, él no tiene. Ahora los gastos de la fiesta son muy altos. Hay que comprar matzá, y hay que comprar carne, y hay que comprar pescado, y hay que comprar vino, y hay que comprar muchas cosas que son muy costosas. Entonces, si tú lo ayudas a él a solventar, no digo todos los gastos, pero por lo menos parte de sus gastos, Bezrat Hashem, otras personas contigo lo van a ayudar, entonces tú ya sabes de que Bezrat Hashem esta persona va a poder tener una fiesta alegre, así como tú la tendrás alegre, también él la tendrá alegre, porque él también merece, es parte de este pueblo, y eso es lo que la Torah nos enseña en esta mitzvah. Entonces tenemos las dos partes importantes de Simchat Hag. La alegría de yo tener una fiesta alegre, una fiesta de nivel, de categoría, ¿sí? También a nivel material y también a nivel espiritual, pero también poder transmitir esa alegría a otras personas que lo necesitan o directamente que participen en tu casa o que tú les des los medios por medio de la tzedakah para que ellos puedan también ser partícipes de esta alegría. Y eso es lo que la Torah nos enseñó. Muy bien. Para terminar esta parte, cuando hablamos de los gastos para el Hag, de la fiesta, los Jajamim dijeron que lo que uno gasta para la fiesta, Hashem de alguna manera se lo regresa. ¿Sí? Otzaot Shabbatot Ve'amim Tovim. La persona tiene un presupuesto anual. Hashem le dice, tú Rubén, tú Shimón, tú Leví, tú vas a tener un presupuesto y no te pases del presupuesto. Eso es lo que vas a tener que, para poder vivir durante este año. Es como, bueno, nosotros no sabemos exactamente cuál es ese presupuesto que Hashem nos fijó, pero en general, la persona tiene que tener mucho cuidado de no malgastar su dinero. ¿Por qué? Porque si el presupuesto que tuvo es eh, X suma y él va a malgastar en algo que no tiene necesidad de gastar, entonces eso le va a mermar en lo que realmente necesita. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Eso es por un lado. Pero por otro lado dijeron Jajamim de que los gastos de Shabbat y de fiestas y de la enseñanza de la Torah a nuestros hijos, o sea, de mandarlos a una buena escuela donde estudien Torah, no están dentro del presupuesto general, sino que cuanto uno más aumente, entonces más Hashem le va a dar. O sea, tú gastaste una cierta suma, entonces eso Hashem te va a ayudar a poder recuperarlo. ¿Bien? Pero, a pesar de eso, bueno, también esto tiene un cierto límite. Si dijeron Jajamim, la alay, pidan prestado, ¿sí? No tengo efectivo, pido prestado para poder devolver el dinero después, para poder tener buena comida, para poder tener una buena fiesta. Y Hashem dice, Ani porea, yo pago. ¿Sí? Tú agarras la tarjeta, la utilizas y yo pago. Top. No sé, hay mucha gente que me contó que luego de la fiesta, ¿sí? De repente le viene la cuenta de la tarjeta y le dice a Hashem, Hashem, tú dijiste que me ibas a pagar la cuenta, pero me están exigiendo que yo pague y uno tiene que pagar y Hashem no paga. Entonces, cómo, cómo manejamos esa situación? ¿Qué? Top. Entonces, en eso también hay que tener cuidado, porque cuando Jajamín dijeron de que una persona puede pedir prestado para los gastos del Hag y luego Hashem lo ayuda, eso significa que hay una lógica de que él pueda, Besat Hashem, llegar a solventar esos gastos. De Mashal, una persona que no sé, que
Besat Hashem sabe que después de la fiesta tiene su trabajo, tiene su negocio, tiene su mercadería, no sé, y él sabe de que, bueno, antes de la fiesta no tenía suficiente dinero, suficiente, sí, billete para poder gastar, pero ahora Besat Hashem él sabe que después de la fiesta se va a poner un poquito las pilas y va a poder recuperar ese dinero y pagar las deudas o lo que él pidió prestado para poder hacer la fiesta como corresponde. Pero aquí hay que tener, ¿cómo se dice? Lógica y no entrar en gastos demasiado exagerados que uno sabe que no va a poder solventar. O sea, estamos hablando de algo que está dentro de la lógica de nuestras posibilidades, ¿sí? Pero si una persona no sabe cómo va a regresar ese dinero, él pidió un préstamo y no tiene idea cómo lo va a regresar porque de manera lógica él no tiene la posibilidad. Sobre eso dijeron Jajamim, hace Shabbat Chol Val Titzarech Labriot. Entonces ahí no, ahí tienes que hacer tu Shabbat como algo más pashut, como algo más simple y no necesitar de las personas. Yo voy a pedir ayuda cuando sé que voy a poder regresar esa ayuda, ¿sí? A no ser que es una persona que le dan tzedakah, le dan tzedakah es otra cosa. Pero si usa una persona que dice, bueno, yo voy a, no sé, gastarme 10.000 shekel y voy a pedir un préstamo en el banco y luego Hashem va a pagar ese préstamo que yo pedí en el banco. Entonces, ahí tienes que ser honesto contigo mismo de decir, bueno, yo realmente voy a tener la opción, no sé, unos dos meses voy a trabajar fuerte y Besat Hashem voy a poder regresar, pero si no, entonces no hagas cosas que no son serias y que no son responsables, ¿sí? Para que luego sufras las consecuencias. Entonces, esto se debe manejar con cuidado, con delicadeza, pero hay que saber de que Hashem apoya las mitzvot que nosotros queremos cumplir y que si Él dijo que esto no está dentro del presupuesto general, entonces esa es la realidad y por eso, si nos manejamos de esta forma, Besat Hashem, Akadosh Baruj Hu va a estar con nosotros. Tov. Bueno, entonces unos 10 minutos, hacemos una interrupción y luego terminamos unos minutitos más.